el cual pues nos regocija bastante, entre muchas otras cosas, pues por lo que algunos de ustedes ya saben, se trata de la primera traducción al español de este libro de ensayos, lo cual pues nos congratula en demasía. Mi nombre es Miguel Ángel García, voy a estar fungiendo como moderador y les platico más o menos cómo va a estar el asunto para el tema de los comentarios. Lo primero es que evitamos la cuestión de las semblanzas curriculares porque con las cosas que han hecho estos tres señores y Luciano Nani, pues nos quedamos aquí hasta mañana y alguien tiene que ir a jugar fútbol, entonces vamos a omitir esa parte curricular. Y porque aparte pues ya también se conoce por acá su trayectoria, entonces en atención a ello, por primera parte daría unos comentarios breves respecto a lo que conlleva esta edición para mi editorial Silla Vacía. Posteriormente cederemos el uso de la palabra a Carlos Bustamante para que haga algunos comentarios, después al doctor Carlos Di Pierro y por último pues hablará a quien le tienen que hacer muchas preguntas al final, que es el que sabe cómo está este negocio, que es Hugo Leiva, que fungió como traductor del libro. Ese sería el orden de participación y para no alargarme más, pues bueno, reitero que estoy muy contento, agradezco aparte de su asistencia también al doctor Eduardo González Di Pierro por facilitarnos el auditorio y pues bueno, les señalaba con antelación que para nosotros en Silla Vacía Editorial este proyecto es muy importante por todo lo que representa. A título personal, desde hacía mucho tiempo que monté la editorial, uno de los tópicos por atender justamente era de llegar a hacer una traducción. Obviamente tenía que buscar a las personas más indicadas para ello, en sus casos, y pues como suele suceder, una cosa va llevando a la otra, y hace alrededor de 3 años, Carlos Di Pierro, aquí presente, me hizo un comentario de estos de pasillo, ¿no? Hay una persona que trabajó con Nani y hay que ver el tema de la traducción, y puede, sí, adelante, hay que verlo. Y ese hay que verlo duró 3 años hasta el día de hoy aproximadamente. Ese hay que verlo se comenzó a materializar a principios de este año, cuando por fin tuvimos una reunión cuasi formal en la segunda casa de filosofía, que es el Café Lungo. Entonces, si quieren que no se sepa un proyecto, no vayan ahí, porque ahí todo se ventila y si no, el doctor Adam Pando puede dar cuenta de eso. Ok, es la primera casa, rectificamos, de filosofía y después tenemos estas dos. Entonces, pues ahí rápidamente empezó el dinamismo del proyecto. Lo primordial, y es algo que no me cansaré de agradecer, está impreso en los libros y claro que lo quiero reiterar aquí, es el apoyo de Luciano Nani, quien por principio de cuentas accedió que se hiciera la traducción y algo muy importante, no cobró derechos para ello, no está cobrando regalías en ese sentido, justo por algo muy importante que a nosotros nos compete, que es quiere que sus ideas se difundan, quiere que se dialoguen y evidentemente con este tipo de proyectos pues no estamos buscando generar solamente adeptos ni mucho menos, sino nos interesa que esto se difunda, se conozca, se dialogue y pues se traiga al debate contemporáneo. Y en atención a ello, con esta traducción en la editorial se apertura una colección justamente que se llama Estética, Arte y Comunicación, en la cual única y exclusivamente van a estar los libros de Luciano Nani. Como se podrán imaginar, pues tengo al traductor de los siguientes libros aquí a mi izquierda, que es de su mismo, y lo vital de este proyecto es que en todo momento se generó un equipo profesional como debe ser para estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el mismo Nani en todo momento estuvo supervisando el trabajo muy profesional de Hugo, y no lo digo porque esté aquí a mi lado, sino porque en realidad me sorprendió la minuciosidad en el tratamiento del trabajo. Se los digo como corrector de estilo, como editor, que en todo momento después de esa reunión inicial entablamos el diálogo y estuvimos retroalimentando
justamente tomando como parteaguas dos elementos. El primordial, que es que se trataba de una nueva edición en español, pero el secundario, que al final de cuentas también era muy importante, que pues tenemos que respetar esos postulados que están planteados, esa manera en la que fue escrito hace tiempo el libro, y pues ahí nos conllevó a una serie de dinámicas muy interesantes con Hugo. Para nuestra fortuna ninguna terminó en discusión, siempre lo pudimos solventar a través del diálogo y eso es maravilloso. Y en ese sentido, pues justamente se comienza a vincular más gente, ¿no? Ya que tenemos el proyecto, pues ahora viene la parte importante y donde todo proyecto adolece, es pues gestionarlo y descargar los recursos. Así que en ese punto, y también doy el agradecimiento a Carlos Bustamante, quien desde su función como director en ese momento de la Facultad de Filosofía nos apoyó solventando el proyecto en su totalidad. Ya con Hugo y con Carlos Fierro, me habían avisado que se podía acabar la batería. Sí. Con Hugo y con Carlos Di Fierro ya se habían tocado bastantes puertas. En todas nos decían lo mismo: el proyecto es muy interesante, es muy importante, no hay dinero. ¿Sí? Y siempre era la misma situación, hasta que, bueno, pues un buen día, después de hablar con Bustamante, hablé por teléfono con Hugo y le dije: si no estás sentado, siéntate porque viene una buena noticia. Y a raíz de eso se materializa, y entonces es donde entra el equipo como tal de Silla Vacía, donde también a mí me congratula bastante pues contar con el apoyo de gente tan profesional como Cristina Barragán, que está por allá atrás, tan minuciosa también ahí, que no se nos vaya ningún callejón ni nada por el estilo. Y en función de eso, pues se va conjuntando el trabajo. Noé Martínez, que está en Ciudad de México, es quien le da rostro a este silencio de Hermes. Y en función de ello, pues, insisto, se tiene ahora esta primera traducción, el paso importante que era materializarlo está aquí, pero evidentemente pues esto no tendría ningún sentido sin ustedes. Por ello, refrendo el agradecimiento, y antes de ceder el uso de la voz a Carlos Bustamante, solo me permitiré leer el colofón del libro, donde pues no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. Cuando se lo envié a Hugo me dijo: sí, Miguel, está muy bien, pero ¿no te parece que la conjugación de este verbo se podría modificar? Y dije: claro, estoy trabajando con Hugo Leiva. Dije: sí, Hugo, se puede modificar y lo haremos. Y pues bueno, con ese tipo de detalles mínimos es que transcurrió toda la edición, y en atención a ello, pues bueno, los ensayos ya están disponibles aquí, ya se tiene un cronograma de trabajo para las próximas traducciones. Hugo ya se encargó de enviarle ejemplares a Luciano Nani, y pues con esto nosotros en Editorial justamente iniciamos una segunda etapa, donde viene una página web, donde viene distribución a nivel nacional, y donde seguimos refrendando que lo interesante para nosotros es compartir este contenido. Así que el colofón, corregido por Hugo, dice más o menos así: Estética, arte y comunicación es la colección que inaugura esta ruptura del silencio, el de Hermes, cuyo mensaje propuesta se mantuvo durante casi 2 décadas en italiano, hasta el día de hoy, en el que abre diálogo nuestra hermosa lengua romance, el español. Desde la ciudad de la cantera y Vicente nos sentimos honrados al generar un aporte cultural para el mundo de habla hispana. 300 ejemplares, Silla Vacía Editorial, Morelia, Michoacán, México. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al doctor Carlos Di Fierro, que nos acompaña aquí en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y desde luego muchísimas gracias al maestro doctor Hugo Leiva, que nos ha apoyado con la traducción de El Silencio de Hermes. En realidad, las palabras de Miguel son muy generosas. Cuando se presentaron a buscar, cuando se presentó Miguel a buscarme, me explicó a grandes rasgos qué se trataba el proyecto, pues la reacción fue
digamos, bastante instantánea, y cómo demonios no. Ya meditándolo un poco fue pensar, ¿y por qué nadie te lo había aceptado? Si este proyecto es muy importante. Y después recordé la cuestión del dinero y dije, sí, claro. Pero me parece que es un deber mínimo de la comunidad de filosofía, en aquel momento la Facultad de Filosofía, destinar parte de los recursos públicos de los cuales subsistimos para la operación de nuestra dependencia, la facultad, una parte que realmente estaría muy bien invertida, destinarla a regresarle a la sociedad una partecita de lo que la sociedad permite que tenga la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después de todo, es a la sociedad a la que nos debemos. En este caso en particular, pues qué mejor que abrir la puerta en nuestra lengua castellana a un debate que, por lo que alcancé yo a descubrir en estos días, que ha sido una experiencia muy grata poder preparar algunas palabras para esta ocasión, a un debate que ya lleva tiempo en Italia, pero que desgraciadamente no se había llegado, pues por una serie de factores, entre otros de manera destacada por la cuestión del idioma. Afortunadamente alguien con la formación de Hugo y con el dominio del idioma italiano que tiene Hugo, pues era la persona, digamos, inevitable para que nos presentara a Luciano Nani en este título en particular, que además a mí me satisface mucho, porque porque creo que hay en este texto de Nani una intención por rehabilitar el debate teórico en un momento y en circunstancias, tal vez por las disciplinas en las que nos movemos, en que el debate teórico podría verse, digamos, relegado a un segundo o tercer plano, o incluso en algún momento, en algún discurso, desde ciertos puntos de vista, se pudiera pensar que el debate teórico ya no es necesario. Luciano Nani nos estaría diciendo, claro que es necesario, claro que se tiene que regresar al debate teórico, claro que tenemos que pasar al mundo 3 de Karl Popper, lo que Karl Popper llamaba el mundo 3, para discutir las teorías. Ahí donde viven las teorías, lo que Popper llamaba el mundo 3, bueno, ahí tenemos que situarnos, pues para entendernos mejor, desde luego para entender la realidad, pero para entendernos mejor nosotros mismos. Hay teorías de todo tipo, hay de teorías a teorías, hay objetos teóricos de diferente índole. Podríamos imaginar una discusión acerca de quasares, por ejemplo, y estará muy bien, pero a Nani y a los que estamos aquí, seguramente ustedes también, nos importa sobre todo el tipo de discusiones teóricas que implican una reflexión sobre esto que somos nosotros mismos. Y así Nani, experto en tantas cosas, arte, estética, filosofía, semiótica, lingüística, hermenéutica, Nani parece saber un poquito o mucho de todo esto, centra la atención en el fenómeno de la comunicación. En el fenómeno de la comunicación entendido en un sentido bastante amplio, desde la comunicación que podemos imaginar más cotidianamente de persona a persona, hasta la manera en que entendemos la palabra comunicación, como cuando decimos la obra de arte nos comunica tal cosa. Bueno, ¿qué ocurre en la comunicación o qué sucede en la comunicación? Pareciera que acerca de la comunicación ya todo está dicho, pero bueno, esto pareciera, nos lo señala Nani por ahí en el último ensayo del libro y en otras partes, pareciera que todo está dicho justo porque es muy aceptada una cierta visión sobre la comunicación que él llama la teoría estándar. Y el subtítulo del libro y el título original del ensayo último pues tienen que ver con esto. Dice Luciano Nani, contra la teoría estándar de la comunicación. Pero bueno, ¿qué teoría estándar es esa? Es una teoría, dice él mismo, pues como de diccionario de Wikipedia, diríamos, una teoría de reverso de caja de los cornflakes. De este lado está el emisor, de aquel lado está el receptor, y bueno, lo que queda en medio, lo que el emisor envía al receptor, pues es el mensaje. Esto pareciera muy simple y al mismo tiempo elegante y razonable. Bueno, contra esta teoría estándar de la comunicación va Luciano Nani por razones que filosóficamente me parece dignas de un buen análisis y de una muy profunda discusión.
así como decían los antiguos, generando paradojas, ciertas escuelas de la antigüedad clásica, que si acaso cuando dices perro, es un perro lo que pasa por tu boca o lo que sale de tu boca, y por supuesto que no, o sea, lo que sale es un conjunto de sonidos en el idioma que estemos hablando, pero no es un perro como tal, no es el animalito cuadrúpedo que ladra. La teoría estándar de la comunicación parece olvidar que tampoco sale un concepto de nuestra boca. Esto es, no se envía por parte del emisor un concepto empaquetado, digamos, en el conjunto de sonidos que conforman la palabra perro en castellano o en el idioma que ustedes gusten, para que el concepto viaje junto con el sonido y llegue a la mente del receptor del mensaje. No ocurre esto. No ocurre siquiera, o peor aún, que el lenguaje, que las palabras funcionen como un paquete paradójico, dice Nani, porque resultaría que lo que contendría el paquete queda por fuera del paquete. O sea, si el paquete son los sonidos, los sonidos de la palabra perro, por ejemplo, bueno, resultaría que el significado conceptual va viajando aparte de la palabra, quién sabe de qué metafísica manera, y llega y se incrusta también de alguna misteriosa forma en la mente de quien está escuchando, como si viniera en la palabra, pero no en la palabra. Es demasiado complicada la presunta simplicidad de la teoría estándar de la comunicación, y por eso Luciano Nani se sitúa frente a ella. Pero se sitúa frente a ella, contra ella. ¿De qué manera? Esto es lo que me parece muy prometedor para discusiones, desde luego, en el ámbito de la teoría estética, en el ámbito, faltaba más, de la teoría de la comunicación, pero también, diría yo, en el ámbito de la filosofía misma, porque hay problemas epistemológicos, ontológicos y desde luego prácticos que estarían involucrados en lo que Nani mismo está discutiendo. El esquema de la argumentación de Nani es, por una parte, bastante complejo, me parece, y por otro lado, pues como que se enriquece con diferentes detalles en los diferentes ensayos. Así que compren el libro, léanlo con cuidado el argumento, traten de ir siguiendo el hilo, que de cualquier manera, a pesar de que los ensayos se escriben por separado, se puede ir detectando a lo largo de todos ellos. Pero me parece que si podemos decir algo de esa argumentación, es que tiene al menos dos aspectos de especial relevancia para los especialistas, estudiantes, investigadores en filosofía, además de lo que pueda representar para otras disciplinas. Uno de estos aspectos que a mí me llama mucho la atención, y está prácticamente desde la primera página, es que Nani, en su situación de alguien que se presenta como crítico tanto de cierto tipo de tendencias hermenéuticas como de cierto tipo de tendencias en semiótica o en lingüística, siendo crítico de ambos polos de ese espectro que se forma, teniendo a los hermeneutas de un lado y a los semióticos y lingüistas del otro, rehabilita justamente la discusión tanto en torno a la hermenéutica como en torno a la semiótica y a la lingüística. Diríamos coloquialmente que agarra parejo, distribuye el fuego en el fuego crítico tanto a unos como a otros, y eso en sí mismo a los estudiantes e investigadores de filosofía, las estudiantes y las investigadoras, nos debería representar ya un motivo de interés, porque en el fondo lo que está en juego es cómo entendemos nuestra propia realidad a través de los fenómenos de la comunicación y mediante el tipo de anteojos que nos proporcionan las perspectivas, sea hermenéuticas, sea semióticas, sea lingüísticas. En el caso en particular de la hermenéutica hay algo que creo que deberíamos destacar, especialmente considerando, por ejemplo, un público más joven como el que tenemos afortunadamente ahora, los estudiantes de alguien que los obligó a venir, no sé, pero ya que están aquí, vamos a aprovechar la situación. Han de saber ustedes, jóvenes, que hace unas cuantas décadas ya, aquí mismo en la comunidad de filosofía, la palabra hermenéutica parecía estar en la boca de todos,
parecía ser la gran novedad y en algún momento parecía ser la respuesta a todo, o sea, todo tenía que ver con hermenéutica y todo se solucionaba con hermenéutica y pon un poco de hermenéutica en tu vida, bueno, no sé. Creo que después de unos cuantos años estamos como de vuelta de esa especie de auge que al menos aquí en México y en particular aquí en Morelia se experimentó respecto a la hermenéutica. Y me parece bien porque ahora lo podemos ver con un poco de distancia crítica. La hermenéutica corre el riesgo de envolverse en su propia circularidad y quitarse legitimidad justamente por asumirse como hermenéutica. Si cualquier interpretación llega a considerarse válida, ¿cómo sé? Esto parece trivial, pero créanme que no lo es. ¿Cómo sé que mi interpretación que estoy proponiendo sobre X, lo que ustedes quieran, Romeo y Julieta, por ejemplo, es mejor que la interpretación que me ofrezca alguien más, Laura o Miguel o quien ustedes quieran? En pocas palabras, como por qué me pongo a discutir mi interpretación con alguien más si las interpretaciones son interpretaciones. ¿Me explico? Es como si Nietzsche tuviera razón literalmente en aquello de no hay hechos, solo interpretaciones, y entonces no tuviéramos ningún anclaje en algo parecido a la realidad como para distinguir entre interpretaciones mejores y peores. Nani, de una forma bastante interesante y al mismo tiempo con elegancia teórica, nos recuerda que el hecho de que la hermenéutica habla de la interpretación no tiene absolutamente nada que ver con que no se pueda describir cómo es que se da la interpretación. Y pasarnos al terreno de la descripción ya nos da algunas seguridades que la pura interpretación por sí misma podría no darnos. Esto significa, en muy pocas palabras, si yo puedo describir cómo es que ocurre la interpretación, entonces puedo tal vez situarme en algún punto de vista teórico respecto a esta misma descripción, incluyo esta descripción en mi teoría y puedo yo decir la interpretación es esto y esto. Si alguien tiene otra teoría respecto a la interpretación, seguramente su teoría incluirá alguna descripción acerca de lo que la interpretación es y podremos discutir, porque las descripciones, a diferencia de las interpretaciones, tal vez podamos distinguirlas un poco mejor si son más completas, menos completas, si son mejores o peores, si son más amplias o más restringidas. Con descripciones es posible hacer teoría. Las interpretaciones no es que no sirvan de nada, estoy muy lejos de intentar decir eso y Nani desde luego no lo dice, pero son resbaladizas en la medida en que nos casemos muy seriamente con la idea de una especie de hermenéutica general, tan general que invite a los demás a interpretarla a sí misma, pues como pueda. Nani tiene esta batería de argumental, digamos, frente a los hermeneutas, pero frente a semióticos y lingüistas, Nani recuerda, justo hablando de la teoría estándar de la comunicación que mencionábamos hace rato, que hay que tener cuidado justo porque los conceptos no van de alguna misteriosa y mágica manera de la boca del emisor a la mente del receptor. Usted, señor receptor, no tiene un concepto, no se preocupe, ahí le va, pronuncia la palabra y la palabra transporta el concepto hasta que lo implanta en la mente de usted. No es eso lo que pasa, pero tampoco podemos, digamos, aceptar completamente soluciones que se derivarían tal vez de Saussure, aunque en última instancia, y eso sí lo dice Nani como una especie de broma, suena más bien como a Averroes hablando del entendimiento agente, como si flotara sobre nuestras cabezas una especie de instancia de significados, medio metafísica, medio fantasmagórica, de la cual, como en un triángulo persiano de Charles Peirce, entre el emisor y el receptor, por fortuna allá arriba estuviera una instancia legitimadora que sería la que permitiría entender los conceptos, aunque acá abajo, entre esta primeridad y esta segundidad, lo que esté teniendo lugar es un intercambio de señales. Por fortuna allá arriba están los significados y bueno, no funciona tampoco así. De una manera mucho más terrenal y sugerente, bastante sugerente, al menos como para discutirlo, Nani nos remite a la cultura y a lo que él llama el uso que hacemos de los significados y las identidades en la cultura. O sea, la cultura en su practicidad, en el sentido de la cultura de ser esto que respiramos todos los días, lo que
implanta o permite que existan, para no comprometernos tanto con la terminología, que permite que existan los significados tanto en el emisor como en el receptor. Así, intercambiamos señales, pero los significados se activan porque ahí están. ¿Y por qué están ahí? ¿De manera innata? No, están ahí pues porque estamos en el mismo, dice Dani, lugar, en la misma cultura. Entonces, significados, todos los de por aquí tenemos o habitamos una cultura similar, los significados son parecidos pues porque los respiramos, los adquirimos desde que habitamos este lugar cultural. No tenemos que recurrir a alguna teoría mágica de la transportación del concepto en la palabra, pero ni siquiera a una instancia, digamos, ajena al fenómeno de la comunicación o por encima del fenómeno de la comunicación, como una nube de significados de la cual bajemos a nuestras mentes el significado que necesitamos. No hace falta recurrir a eso. Bueno, al margen de que Nani pueda tener la razón en todo o en parte, lo que me parece muy sugerente, y con esto voy cerrando, es de nueva cuenta la rehabilitación de la teoría y la rehabilitación de la discusión teórica. Si somos especialistas, por ejemplo, en historia del arte, en comunicación, en alguna otra disciplina, porque todas las disciplinas de las humanidades tarde o temprano tocan la teoría de la comunicación, somos filósofos, no se diga, tenemos aquí un ámbito de discusión frente al cual podemos pensar y volver a pensar en ese momento del silencio de Hermes, como dice el título del libro, en ese momento en que todo el mundo medio se queda callado porque como que ya no sabe qué está pasando. Tenemos la oportunidad de repensar desde qué teoría podemos apreciar mejor estas realidades en las que nos desenvolvemos. La teoría está para eso. Un cierto desprecio legítimo, pero que quieren que les diga un tanto inmaduro hacia lo teórico, se puede quedar ahí hasta los 50, 60 años y seguir diciendo lo que sea que signifique, que hay que pasar de la teoría a la práctica, lo que sea que signifique, cuando en realidad la teoría está puesta para esclarecer nuestras propias vidas y nuestras propias realidades. Creo que el compromiso no solo institucional, sino social de la comunidad de filosofía, en nuestro caso pues tocó que fuese la facultad para este libro, al cual damos la bienvenida con todo gusto, es este compromiso con esta sociedad que le da vida y sustento y razón de ser a la universidad para que los jóvenes se formen en ella, nos impulsa a buscar justamente cómo arrojar un poquito más de luz y entender mejor lo que pasa con todos y todas, con cada uno de nosotros en estas realidades. Bienvenido pues el libro, un honor, es un gusto, pero sobre todo un honor ver que aparece aquí el emblema de la Facultad de Filosofía junto al escudo de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, teniendo la primicia de la obra de Luciano Nani en nuestra lengua castellana para abrir la discusión también de este lado del planeta. Muchas gracias Hugo, muchas felicidades, muchas gracias doctor Carlos por el acompañamiento, muchas gracias Miguel por tus locuras que se concretan de estas maneras. Muchas gracias, gracias. Bueno, me toca ver a mí. Sí. Bueno, después de esta amplia explicación del texto mismo, yo me quisiera más bien centrar y profundizar un poquitito nada más a colación de algo que acaba de decir Don Miguel allá afuera, en la cuestión de la anécdota, comenzar un poco en la cuestión anecdotaria, porque es importante para un proyecto de estos puntualizarlo. Miguel comentaba allá afuera, decía que es una frase de, bueno, un pensamiento de Pepe Mendoza, ¿verdad? Nos decías que pues, cada libro, y él lo sabe, lo vive pues, constantemente de su quehacer, tiene su propio ADN, dice, ¿no? O sea, es único e irrepetible, y entonces, pues, para seguir con esa metáfora, yo creo que es sumamente importante también ver la proveniencia misma, el origen, y es más, importante para cualquier cosa, o sea, también para saber por qué a veces algún proyecto que pueda parecer interesante luego como que no cristalizó, o algún texto que además parece que nos va a atrapar, al final no lo hizo. Aquí, bueno, a veces, preparando también un poco esto, no podía dejar yo a veces de pensar en ciertas cuestiones, y no sé si sea también tan pertinente, ya nos explicará Hugo.
Bueno, sí, porque él incluso en su libro de Lector y Fábula tiene todo un apartado donde habla de lo que para él es el lector modelo, que dice que muchas veces nosotros arrojamos cae siempre toda la carga al propio escritor, ¿no? Y con esa autoridad que no sé de dónde sacamos también, siempre decimos, no, este libro está aburrido, ¿sí? Si hablamos de cuestiones literarias, o no me atrapó, o pero no nos ponemos a pensar nosotros como lectores, pues qué aportamos, ¿no? ¿Qué hacemos para poder echar a andar a ese me tocó bueno, a ver si todavía lo digo para que les alcance. Bueno, gracias. No, aquí estoy. Entonces, la cuestión lectoria es sumamente importante. Aquí yo creo que y va a ser inevitable que lo comente, la relación pues, con Hugo, ¿no? Yo estoy de verdad, a lo mejor no lo parece, pero de verdad que no quepo de gusto de haber llegado a este momento, de estar aquí, lo saben mis compañeros, de verdad, y como bien lo dijo Miguel, y que no me da ninguna vergüenza externarlo, que sí fue un proyecto que nace, digamos, en su ingenia desde hace 3 años, pero, y que empieza a cristalizarse hace 1, pero esos 2 años, a ver, esos 2 años de Inter, la verdad fueron a lo mexicano, o sea, de que a ver cuándo, o sea, no hubo una razón, es que digamos, ay, no se podía, no, en realidad, por una razón u otra no nos reuníamos, ya nos veíamos con Hugo y así igualito, que les digo, como saben los mexicanos, a ver cuándo van a la casa, ¿no? Pues ya sabemos que eso es lo mismo que hacía nunca, ¿no? O sea, sí, a ver cuándo nos vemos, a ver cuándo hacemos algo, pues así, así estábamos, hasta que ya, a lo mejor, como siempre decimos, el viejo cliché, por algo las cosas se dan en este momento, y aquí estamos. Entonces yo estoy contentísimo porque a Hugo, y va a ser inevitable decirlo, lo conozco desde hace muchos años, o sea, pero además es una de las grandes satisfacciones que puedo sentir yo como profesor, de verdad, el conocer y vivir y seguir en contacto con Hugo. Nosotros, con Eduardo, mi hermano, que aquí tenemos que sacarlo también al tema, parafraseábamos también, hacíamos la analogía con las tiras de Mafalda. ¿Se acuerdan que hay un personaje recurrente que es el farmacéutico que les vende Nervocal, grajeas a la familia de Mafalda, cuando van a comprarlas porque porque Mafalda hace preguntas muy complicadas, etcétera, ¿no? Entonces el farmacéutico ve Nervocal, en una ocasión hasta va Mafalda, ella en persona a comprarlas porque su papá está todo estresado, y le dice el farmacéutico, pero no se van para ti, ¿verdad? Porque son medicamentos como controlados, ¿no? Dice, no, son para mi papá, que al final no me contestó que es la trata de blancas, y si usted fuera tan amable de decirme, entonces se pone nervioso y se toma su Nervocal en el propio farmacéutico. Hay una parte donde esa farmacéutica está vendiendo Nervocal, por esas razones, se dice a sí mismo, comienzo a pensar que juega un papel importante en el metabolismo de esta familia. Eso es lo que nosotros parafraseamos, Eduardo, mi hermano y yo, con Hugo. Decimos que pensamos, digo, y a lo mejor estamos exagerando un poco, que jugamos un papel importante en el metabolismo académico, ¿no?, de Hugo. Ambos lo conocimos en la preparatoria, ¿no?, en el bachillerato, en la Víctor Hidalgo, en clase. Después, él se va a la UNLA, y le daba clases allá, incluso nunca se volvió a preguntar, oye, ¿quién crees que es mi alumno? Hugo Leiva. Hugo, sí, Hugo. Y después se mete acá italiano en idiomas, y ahí me encuentro, ¿no? O sea, entonces, oye, pues qué bien. Entonces, sigue avanzando esta cuestión, después se va a Bolonia. Yo iba a hacer el diploma de estudios avanzados, que se llama, que es el examen predoctoral, digamos, ahí en España, y como tenía un poco de tiempo para antes de regresar, quisiera ver a mi familia a Italia, y una tía mía vivía en la playa cerca de Bolonia, donde estaba Hugo, y entonces, como era temporada baja, fíjense cómo se conjuga todo esto, y los que y así conocí yo a Nani, porque así son las áreas del destino. Mi familia normalmente está en Milán, entonces yo hubiera llegado directo a Milán, pero como esa tía mía estaba viviendo y estaba mi abuela con ella en la playa, entonces yo tenía que ir de Milán a Bolonia, y como era temporada baja, en temporada baja ya esos lugares turísticos, como quedan desiertos prácticamente todo el año, excepto cuando hay esas temporadas altas, solamente había un autobús al día, ¿no? O sea, en la mañana. Entonces, si el vuelo llegaba, temprano a Milán, pero de Milán a Bolonia, que de ahí salía el autobús, ya no alcanzaba ese autobús, entonces pasé todo ese día ahí con Hugo, la siguiente noche, y luego salí el otro día.
Pues ahí platicamos, la verdad, muy a gusto, ahí conocí a Nandi, o sea, pero y fue también caminando, yo no era, la verdad no era una de las cuestiones prioritarias de ir a ver a Hugo, pues conocer a alguno de sus profesores, porque además no era todavía que él estuviera ya pensando en profundizar el pensamiento de Nandi, sino era uno de estos ahí de historia del arte, y entonces, caminando ahí en la plaza de Bolonia, me dice, mira, Nandi precisamente, ve que hemos hablado, lo presentó y ya, así el único contacto. Hace varios años ya, estamos hablando de unos 13 años. Entonces, regresa, regreso yo, regresa Hugo, bueno, en orden primero Hugo, luego yo regreso al doctorado, después Hugo está como editor del periódico de la sección de cultura de La Voz de Michoacán, ahí me invita también a escribir, cuestiones así también anecdotarias que solíamos platicar mucho con él. Ahí, de veras que no terminaría aquí de decirles, si no es algo como, ahora sí también como dice Miguel, no estoy yo para contarlo, aquí sí yo no estoy para contarlo, y mucho menos ustedes para saberlo, pero la verdad, sí es una enorme satisfacción el que nos volviéramos a encontrar tan recurrentemente, luego viene a dar al doctorado aquí, no se imaginen si estando Eduardo, Hugo luego, en fin, ¿no? Y ya nosotros como colegas nos hemos seguido encontrando, pues duramos también un tiempo ahora en el departamento de idiomas dando italiano los dos, con todos los cursos sabatinos, en fin, nunca hemos dejado de tener un contacto, pero sobre todo en lo académico, como les digo, o sea, difícilmente con estas recurrencias hemos tenido más allá de que nos estemos viendo tan frecuentemente, etc. Pero para mí con eso es suficiente para ver cómo, les digo, me llena de orgullo y de satisfacción el que pues estas cuestiones, la verdad, no son frecuentes, como profesores hace poco, es muy común que alumnos nuestros nos pidan, por ejemplo, cartas de recomendación, ¿no? Tanto para pues, cuando van a entrar a alguna universidad o van a hacer un posgrado, una estancia postdoctoral. Y hace poco que le elaboraba una a Hugo, dije, mira, aquí sí, luego anda uno ahí medio mintiendo, ¿no? Que sabes que el alumno lo conoces de unos 3, 4 años y dice, bueno, lo voy a poner 5, 6 para que no se... No, puedo decir, lo conozco desde toda la vida, ¿no? Y sé el gran valor, les digo, académico que tiene, como persona, por supuesto, también. Y es que todo esto lo digo porque ese ADN pues, se tiene que ver plasmado, ¿no? En un trabajo como estos. Yo por eso es una garantía, lo dije, también lo he externado por ahí, hasta en las redes sociales, una garantía para mí de lectura de calidad, porque se conjuga, pues como ya lo vimos, el sello de Miguel, su profesionalismo, como dice Carlos, sus locuras, y la valía académica de Hugo, que en este caso pues, es de doble dirección, ¿no? O sea, es el hecho de que conoce perfectamente el pensamiento del autor, lo profundiza, lo estudia constantemente, lo lleva a cabo, o sea, en su quehacer de docente y de investigador, y además pues, la lengua italiana, ¿no? Que para nada es sencillo esto. Los italianos son, ¿verdad?, los acuñadores de ese término de traductore traditore, o sea, traductor traidor, porque además ese se debe de ver en una también no solo doble dirección, sino más bien pensando que es necesario, y ahí sí tengo que remitirme a Humberto Eco, que él dice que la traducción es ya una tradición, es más, debe de ser una tradición. Ya ven que uno de sus textos de ensayos de traducción se llama Decir casi lo mismo, y el título ya está muy sugestivo, ¿no? De per se. O sea, decir que es traducir, dice él que traducir no es decir lo mismo, es decir casi lo mismo. Aquí Hugo creo que supo decir casi lo mismo, porque ese casi es pues, todo lo que nos acaba de explicar también Carlos, que no está contenido ni en el emisor, ni en el receptor, ni en el mensaje, sino en toda la cuestión, pues como que algunos la simplifican llamándole contextual, ¿no? O sea, toda la cuestión. Para mí la traducción ha sido uno de mis temas favoritos desde que regresé del doctorado. Yo cuando me reincorporé a la Universidad Michoacana desarrollé dos, uno que tenía que ser a fuerza para CONACYT por la repatriación, y otro que sí, por mi propio gusto aquí en la Coordinación de Revisión Científica, dos proyectos sobre traducción de textos de ciencias sociales y humanidades que la verdad me han dejado tocado en el resto de mis investigaciones, porque si en algún rubro podemos identificar perfectamente todo lo que ocurre en la comunicación humana es en la teoría de la traducción, ¿sí? Incluso ahora que me invitaron a dar una charla sobre inteligencia artificial, pero yo que voy a hablar sobre inteligencia artificial, le dije, no, espérame, sí lo voy a hacer, porque, por ejemplo, podríamos tomar eso, ¿no? Porque a la fecha siguen sin avanzar con toda la tecnología y todo adecuadamente los traductores digitales, ¿no? O sea, todo que sigue siendo, echenle un vistazo al Face, lo divertido que es, aunque para algunos es trágico, cómo se dan las traducciones ahí, ¿no? O sea, automáticas, pues todavía no, pero por todo lo que rodea. Entonces, en este caso para mí hay esa garantía. Yo me siento sumamente satisfecho por todo esto que les platico, que
tenía que sacarlo porque, les digo, no es algo fácil, a lo mejor aquí sí uno lo escucha fácil, pero toda esta recurrencia de cosas, yo digo que es por algo, ¿no? Entonces aquí se ve plasmado. También me siento obligado a agradecer muchísimo, es más, todavía esta participación, porque por razones también un poco de tiempo no pude todavía echar un vistazo con mayor profundidad, sobre todo en algo que me interesa mucho más, que es en eso, ¿no? En lo académico. ¿Cuáles estrategias usó Hugo? Que seguramente habrá oportunidad de que lo profundicemos eso sin falta, y me interesa muchísimo. Cómo se sintió en ese paso, cómo lo hizo, incluso hasta cuestiones más técnicas, ¿no? De cuánto tiempo le dedicaba al día a hacer, traducir una cosa de estas es una labor titánica, de verdad, como les adelantaba Miguel y lo sabemos. Entonces, implica echar a andar una serie de procesos cognitivos que no saben. Entonces, por todo ello yo me congratulo muchísimo de estar aquí, de ser parte del proyecto, que sea mínimamente, pero es verdad que sí, la idea de esa fue precisamente hace esos 3 años, y que la pregunta casi al mismo tiempo. Entonces Miguel estaba también acá en la maestría, y digo, oye, pues estaría bien, ¿no? Un proyecto así de traducción de este tipo, y primero se cristalizó, ¿no? Con un poco de voluntad. Es más, creo que todo esto también lo digo porque veo muchos estudiantes, y el que siempre hay una vía, ¿no? Hay una vía que a veces parece que lo académico, por ejemplo, incluso yo lo restringiría a una investigación de sus tesis o algún trabajo que van a presentar, que parece que de repente se enrolla la cosa y no hay por dónde salir, y te regresas o quieres cambiar alguna cuestión ahí teórica. Sí, no recuerdo alguna en particular. Pero sí, siempre hay alguna manera de salir, siempre echándole pues ahí más o menos cráneo de dónde estamos parados, qué es lo que queremos hacer, etc. Por lo tanto, yo no me resta más que felicitar muchísimo a Hugo, agradecerle, insisto, pues no se diga a Miguel y aquí a Carlos, que también, pues, lo primero que la cuestión también del recurso, pero como bien lo dijo él, pues él ni se puso a pensar en el dinero hasta sí es cierto, ¿verdad? También implica esto, pero bueno, pues eso es genial. Pues muchas gracias, y yo les daría ya el micrófono a Hugo. Yo sí, entonces creo que sí, me escucha bien, me parece. Bueno, pues, wow, ¿cómo comenzar? Ante todo, pues agradezco aquí a mis compañeros en la mesa, a Carlos por sus palabras. Realmente retomo esta cuestión del metabolismo totalmente, ¿no? Uno es la síntesis de los discursos que lo impactan, ¿no? Significativamente en su vida. Y pues justamente haciendo este recuento de cómo nos conocimos con Carlos, pues él me dio clase de gramática española precisamente en la prepa, y a partir de ahí, pues como él dice, ¿no? Tenemos esta sospechosa concatenación mística, ¿no? A través de los años, perdón, y que pues yo contentísimo de gozar de su compañía, de su amistad, de su colaboración, y la verdad es que pues le debo tanto como pues a todos mis maestros, unos en mayor o menor medida. Y bueno, justamente hablando de esta metabolización, pues qué decir de Luciano Nani, ¿no? Mi profesor en Bolonia, mi asesor de tesis, pues mi mentor, ¿no? En tantos aspectos. Regresando al ámbito de los agradecimientos preliminares en esta cuestión de la edición aquí en la mesa, Carlos Bustamante, no nos conocemos, apenas justamente a partir de este proyecto pues se dio este primer contacto, pero caray, o sea, si no hubiera sido por justamente su visión y su decisión y su consideración a partir de estas ideas, de este proyecto, pues no estaríamos aquí. Así de simple, ¿no? Muchas veces uno dice, pasó esto y es gracias a eso que estoy aquí, ¿no? No pasó, pues pudo haber habido muchos otros factores, que uno creería que tendrían más o menos peso, pero a la larga, digamos, la mano de Carlos Bustamante fue determinante para que pudiéramos llevar a buen puerto este proyecto. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues, Miguel, ¿no? Wow, o sea, me recuerdo justamente esta reunión que tuvimos en el Café Lungo, ¿no? Cuando finalmente nos conocimos, ¿no? Ya después de estos 3 años de remandar la cuestión. Y wow, ya desde la primera sesión, yo ya, o sea, ya después de también estar familiarizado con la dificultad de este tipo de llevar a cabo estas empresas, ¿no? estos proyectos, pues yo decía, bueno, igual me informo, ¿no? Cómo es el proceso, o sea, sé de entrada que es difícil, sobre todo por cuestión económica, pero pues necesito que alguien también me dé la guía, ¿no? Porque yo la ruta crítica,
pues no sé, bajar un apoyo, tener esta incidencia, construir algo, ejecutarlo. Realmente no la tengo porque en estos años realmente he estado totalmente sumergido pues, en la cuestión del trabajo cotidiano, de la docencia. Sabemos que pues, las horas, ¿no?, que tiene uno que dar al semestre y demás, pues tienen que ser tales, y realmente se vuelve como que el cuarto en el que vive uno, ¿no?, cotidianamente, y es difícil salirse de él para encontrar otras perspectivas, para desarrollar de hecho los propios intereses y las propias necesidades académicas. Y en ese momento, wow, la conversación con Miguel pues me abrió todo un panorama, además de que lo vi súper pragmático, ¿no? Alguien que sabía de su oficio, perdón, alguien que de inmediato me dijo, mira, para hacer esto se debe hacer esto y esto en tal orden, ¿no? Y la verdad es que con esa seguridad, esa vitalidad, porque pues bueno, quien conoce a Miguel sabe que es una persona comprometida con lo que hace, que incluso te contagia con este impulso que a mí de hecho alguna vez me faltó. O sea, yo igual ya con estas marejadas, sí, venir del mar, de la incertidumbre, ¿no?, respecto a si se va a concretar o no, yo a veces decía, pues ya no, igual, pero Miguel estaba ahí siempre ahí, y me decía, es lo que está pasando, es lo que podemos hacer, bla, bla. Y bueno, pues por esta conjunción de factores de la que hablaba anteriormente, pues afortunadamente, gracias a las personas que están aquí, que nos apoyaron directamente, pues estamos presentando esta edición. Y bueno, pues ya entrando en el mérito de la experiencia de haber traducido este libro, pues bueno, Luciano Nani es una figura realmente importante para la generación, bueno, varias generaciones de estudiantes que han estado en Bolonia. Hay de hecho un grupo en Facebook, alumnos de Luciano Nani, ¿no? Y ver ahí, tal vez soy yo obviamente, y ver ahí los testimonios, ¿no?, de cómo es que a lo largo de los años, pues sus teorías, sus enseñanzas han impactado pues en todo momento en la construcción de nuestros signos, ¿no?, de nuestra relación con el mundo. Y a partir de distintas perspectivas, plataformas, trabajos, ¿no? Yo veo exalumnos pues, que son críticos de arte, profesores obviamente, artistas, ¿no?, todos aquellos relacionados con este mundo, pero también exalumnos policías, por ejemplo, ¿no?, que lo han invitado, oye, por favor, danos una plática porque necesitamos hablar de este concepto de sujeto funcional, ¿no?, lo que vemos en las clases. Seguramente dicen algo que ¿qué quieres que vaya a hablar acá del policía? ¿No? Yo, sabes que es trabajo estética, semiótica. No, usted va a encontrar algo, ¿no?, que seguramente nos podrá decir. Y sí, curiosamente lo menciona, de hecho, esta anécdota en alguno de sus ensayos, pues de ahí han surgido también textos muy importantes y experiencias como la de esta conferencia en la Academia de Policía que han sido memorables, ¿no? La impronta de Luciano Nani en la Universidad de Bolonia, bueno, debo decir yo pues que conozco también esta impronta pues en el tiempo que estuve. Yo estuve en Bolonia 5 años, básicamente. Estudié ahí la maestría, bueno, en ese entonces se llamaba Escuela de Especialización in Beni Culturali, en Historia del Arte, ¿no? Y ahora se llama Especialización in Beni Culturali, es decir, en bienes culturales, algo más cargado hacia la preservación, ¿no?, del patrimonio, y el trabajo de la llamada Sobreintendencia de Beni Cultural, que será algo así como aquí el Conaculta, INBA, algo por el estilo, ¿no? Entonces, la escuela de especialización pues tenía más ha tenido siempre esta como que perspectiva de formar a personas relacionadas pues con el patrimonio, con la difusión cultural, el impulso artístico. Sabemos la importancia que tiene pues el arte, bueno, dirán pues en muchos lugares obviamente, pero en Italia sabemos que un gran porcentaje del patrimonio artístico está en este país, así que pues las políticas públicas tratan, porque lamentablemente no siempre lo consiguen, también el gobierno en turno y demás, pero bueno, tratan de precisamente ser consecuentes con la importancia que tiene esta práctica, esta tradición, esta historia, de acuerdo a su territorio y cultura. Pero bueno, entonces, la impronta de Luciano Nani es significativa, uno lo ve, ¿no?, justamente en este tipo de cosas. Veo ahí en notas del periódico, donde se ve a Nani un poco como en estas escenas sacadas de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no?, rodeado de sus alumnos, ¿no?, todos gratos con él. Es una persona, ya en el terreno justamente personal, pues que también tiene una gran generosidad. A mí, por ejemplo, ya estando en México, me mandó todos sus libros por correo, bueno, al menos los que tenía en ese momento a disposición, la gran mayoría.
y simplemente porque le dije que yo pues no he podido conseguir algunos, ¿no? Cuando estaba allá, algunos pues de hecho están incluso en italiano fuera de edición, y él amablemente los mandó hasta casa, ¿no? Como les decía, fue también asesor de tesis, estuvimos trabajando también telemáticamente, ¿no? Pues aquí desde México, también en mi tesis de doctorado, que por cierto hice sobre él, se llamó Poética, Crítica y Artisticidad, el modelo estético de Luciano Nanni en el arte cinematográfico. Justamente aplicar sus teorías concretamente en lo que a mí más me interesa, el fenómeno artístico, que es pues el cine, ¿no? Entonces, no solamente conmigo, sino con tantas personas, con tantos alumnos, tantos amigos, ha sido muy generoso, es muy respetado por su no solo autoridad académica, sino moral. Y bueno, ahora tiene 80 años, ya está pensionado, él sigue siendo artista, porque pues él comienza no siendo profesor, de hecho, comienza siendo literato, aunque bueno, casi inmediatamente tiene también esta experiencia. Justamente, fíjense, de ser profesor, me parece en grado elemental, o sea, primaria, ¿no? Donde yo diría que es donde más difícil es ser profesor, justamente, ¿no? Y algunos de sus ejemplos, pues los vincula de manera también muy simple. Uno puede ver, ¿no? La manera en la que está explicando su teoría, cómo te la baja en un ejemplo así tan, no sé, cotidiano, tan cercano, que permite la comprensión, ¿no? Creo que es una persona muy apasionada en sus clases, me acuerdo, o sea, casi así de cada sesión, ¿no? Los ejemplos que ponía y el apasionamiento también con el cual nos compartía sus ideas y bueno, pues para mí, pues ahora sí que tal cual, ¿no? Cambió mi vida. Yo no pensaba en ser profesor, de hecho, cuando estaba todavía ahí, justamente a conocer estas teorías, me obligaron, y lo digo sinceramente, sin afán de vanagloria ni nada más, pero me obligaron a considerar que necesitaba compartir esto que yo considero tan valioso, porque pues para empezar en términos, ahora si se quiere, prosaicos, físicos, pues con las becas que he ganado, con los apoyos que he tenido, pues ahora sí que de la sociedad en general, pues pude tener mi instancia allá. Se supone que pues el Estado invierte en uno, ¿no? Y hay que devolver esta cuestión. Así que también el hecho de regresar a México estuvo también condicionado con esta idea de poder ser profesor y poder justamente difundir esto. A veces he tenido miedo de ser visto como, pues justamente como decía hace rato también Miguel, un adepto, ¿no? Alguien que acríticamente se vuelve una bocina o un predicador, ¿no? De una teoría de la cual está totalmente seguro. Y pues la verdad es que, pues bueno, creo que todos tenemos nuestros modelos, ¿no? Nuestros modelos de referencia que han impactado en nosotros significativamente. Yo me considero una persona abierta, siempre en continua discusión, pero las teorías de Nanni, pues para mí, son un marco que me da certeza para afrontar otro tipo de problemas de una manera, digamos, que me da seguridad y que me da la capacidad de poner, digamos, las cosas en orden, ¿no? Para afrontarlas de manera correcta. Estos saltos superlúcidos que hacen niveles epistemológicos, cuando nos habla de la cientificidad, nos distingue entre técnica y práctica, ¿no? Nos distingue entre la artisticidad y la ciencia que debería estudiarla, ¿no? Que en sus palabras pues es la estética. Son pues obviamente problemas enormes, ¿no? De los cuales he escrito muchísimo a lo largo de los siglos y que a veces uno se siente totalmente inseguro. Caray, pues así que ¿qué voy a decir yo ante esta enorme tradición de debate donde pues obviamente ante el tema ¿qué es el arte o qué es la estética, qué es la ciencia? Pues nadie puede decir que ha puesto la última palabra, ¿no? O la última piedra. Entonces pues son temas sabes que monstruosos, pero que Nanni otra vez con esta sencillez, con esta humildad, con esta voluntad de poner las cosas en común, fíjense, no comunicar, ponerlas en común para un poco distinguir lo que él mismo nos dice en su texto, pues justamente nos lleva a realmente, a partir de la reflexión del sentido crítico, del silencio, poder volver a hablar, ¿no? Pero con una habla más consciente, más patrona de sí misma, en el sentido de ser verdaderamente libre, ¿no? A partir del conocimiento, la conciencia desde dónde se está moviendo uno. Y bueno, pues ya en el terreno del libro en concreto, bueno, pues es un libro que reúne varios ensayos que, como decía también Carlos, han sido escritos Carlos, los ha escrito en distintos momentos a lo largo de varias experiencias, algunas conferencias, algunos ya se han publicado de manera suelta en algunas revistas,
Y me parece que una de las cosas interesantes que tiene esta perspectiva del silencio de Hermes es que a través de estos ensayos nos construye esta teoría unificada que justamente liga cuestiones de epistemología, de filosofía de la ciencia, de hermenéutica, de semiótica, de lingüística, bajo ahora sí que el hilo conductor también de la comunicación, en una teoría que es raro ver, ¿no?, en otras, ¿no?, esta unificación, esta capacidad de abarcar varios temas, porque a fin de cuentas todos se conectan. Ahora sí que es inevitable hacer las cuentas con uno queriendo tratar el otro, ¿no? Y a partir de algunos, incluso ejemplos recurrentes que el mismo Nani usa, cita mucho concretamente ciertas citaciones de Saussure, de Heisenberg, por ejemplo, luego también estas personas que cita también que son muy distintas aparentemente entre sí, un físico, luego habla también de un lingüista, habla también de otras tradiciones teóricas, pero que justamente nos llevan a la misma conclusión, ¿no? Creo que esta visión en conjunto de proponer una teoría unificada es para mí una de las grandes fortalezas del libro. Porque alguien dirá, bueno, pues sí, ya entrando en el mérito, la cuestión de cada una de estas disciplinas o cuestiones, pues ahora sí que hay muchas posturas, ¿no? Como es justo que sea. Pero, a ver, unificar estas posturas y argumentarlas en una arquitectura general que haga las cosas con todo esto, pues no siempre es fácil. Y debo decir que también me extraña que después de tanto tiempo, pues Nani siga estando, creo que en ciertos contextos es muy conocido, en otros no tanto, pero no a nivel pues, de otros teóricos, no sé, famosos, aquí es inevitable citarlo porque el mismo Nani fue su amigo y también opositor, ¿no?, en cuanto a estas posturas teóricas, Humberto Eco, ¿no? Alguien dirá, bueno, pero también el aspecto literario de Eco. Pues sí, es cierto, ya después del Nombre de la Rosa, el triunfo que tuvo con esta obra, pues sí se mediatizó, pero pues sí, tengo un poco de, no amargura a mi mente, sino un poco de desazón de ver que pues Nani es menos conocido que Eco, sino que pues me parece que explica las cuestiones mucho mejor que él, de manera más profunda y sin caer pues a juicio nuestro, mío y de él, pues en estos errores metafísicos, ¿no? Ya obviamente cada quien tendrá la mejor opinión ya que lea el libro o se informa acerca de esta cuestión. Pero bueno, este libro entonces tiene esta particularidad, estos ensayos pues están dispuestos de manera libre, porque el mismo Nani lo dice, tú puedes leer este libro si quieres empezando por el final, leer solo un ensayo, 2, 3, y tienen una cierta autonomía, ¿no? Si los lees completos, igual vas a decir, pues otra vez está poniendo este ejemplo de Heisenberg, ¿no? O este ejemplo de tal cosa, pero es ahí donde yo también veo la justificación de ello. Aparte que da un hilo conductor, me parece que también ahí está también su mano pedagógica. Me recuerda otra vez profesor de escuela elementaria, ¿no?, que con la repetición te está enseñando el alfabeto o que te está mostrando ahora sí que las cosas básicas que tienes que tener en conciencia para después construir cosas más grandes. Y creo que tiene una gran utilidad el hecho de que se repita justamente este leitmotiv, ¿no?, de la ciencia, de acuerdo a Saussure, de acuerdo a Heisenberg y en general pues otros ejemplos que ponen. Entonces la estructura del libro me parece muy didáctica, muy abierta al público en general, no solamente a semiólogos, a gente interesada en el ámbito artístico. Debo decir ahí que tal vez sí el estilo literario de Nani se nota pues que le gusta la literatura y que escribe literatura, puede ser muy a veces rebuscado, y lo digo porque bueno, sí costó mucho trabajo realmente traducir esos pasajes. Realmente fue arduo y no lo pensaba yo tanto en el momento en que lo hice, porque yo ya había traducido de manera informal 3 ensayos de él que usaba apócrifamente, digamos, en mis clases. Y de hecho, ahora que los veo, no manches, están llenos de errores, hermano. Perdón por pero ahora se compran el silencio directamente la calidad. Enseñan también a Miguel. No, y sí, la verdad es que cuidar una edición de un libro sí nos compromete mucho más a pues, pasar un archivo en Word, ¿no?, o en PDF. Pero bueno, ya había yo intentado estas traducciones en algunos ensayos para mí clave, y decía, bueno, pues no estuvo tan difícil, ¿no? Ahí lo hice y demás, aunque ya vi la retrospectiva digo, pues cada está lleno de cuestiones que deben ser corregidas. Pero bueno, ahora que me puse a hacer todo este libro completo y querer realmente al mismo tiempo respetar el estilo, la esencia, sin caer en términos metafísicos,
pues del estilo del autor, también haciendo las cuentas, como lo que decía también ahorita Carlos, ¿no? Con la intención lectoris y con esta la cuestión también de la lengua target, como se le llama, ¿no? En español. Y obviamente sabemos todos que hay palabras intraducibles, expresiones, ¿no? Que más o menos se asemejan, pero cuando se trata también de hacer cuentas con el estilo, con la sintaxis, con la forma de redacción, de párrafos enormes, ¿no? Como tiene también a veces este libro, sí es algo que puede ser complicado, ¿no? Pero aún así disfruté cada momento de esta traducción, lo vi incluso, perdón, por ahí sí un poco la abandonar, pero como una misión, o sea, tanto personal como social, y una gran responsabilidad, ante todo por la confianza que me dio Nani al aceptar que tradujera. Para mí no fue algo para nada simple en el sentido de algo ligero, que él haya aceptado. Para mí fue un reto y una obligación y una necesidad de repagar de alguna manera mínima, porque pues ahora sí que lo importante es aquí el contenido, no mi traducción, pero bueno, o sea, todo aquello que aprendí, todo aquello que realmente fue tan significativo para mi visión del mundo. Y bueno, pues no me queda solo que esperar que, más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, con estas teorías, pues ejerza el mismo grado de significación también para quien lo lee, ¿no?, a través de mí, que pude traducirlo, que tuve este privilegio y este honor. Y bueno, pues ya entrando en el mérito de los ensayos, pues ustedes, bueno, no sé si conocen más o menos el índice. Tenemos ensayos que ya desde los títulos pues nos prefiguran una provocación intelectual, ¿no?, y un también compromiso teórico respecto al debate, ¿no? Títulos como de la interpretación, o sea, ¿qué es la interpretación? Que en pocas líneas, en pocas páginas nos introduzca epistemológicamente en estas grandes tradiciones desde el punto de vista filosófico, fenomenológico, semiótico, etcétera, ¿no? Ya, y ver que tiene esa capacidad de síntesis, ¿no?, para hablar de un tema tan complejo. Títulos como Ciencia, Técnica y Arte, de lo físico del ciclo, del objeto, a sus prácticas. Y cómo pues esta reflexión nos lleva incluso a reflexionar cosas que no están aquí explícitamente, ¿no? El concepto de práctica lo podemos extender, pues ahora sí que a tantísimas cosas fuera del arte y fuera de la técnica, entendida esta pues como normalmente se relaciona con la tecnología o con la producción. O sea, realmente al leer esto y al tener esta conciencia, uno se reinterpreta a sí mismo. Para empezar, ¿qué significa ser Hugo Leiber, ¿no? ¿Qué es esa identidad? ¿Cómo se construye? ¿Cómo vive, ¿no? Luego títulos como el arte, la estética le va bien, pero la ciencia, ¿qué tiene que ver? Sobre todo pues en una época donde la ciencia está muy desprestigiada, no por culpa de la ciencia, sino justamente por la manera en la que la consideramos en esta época de redes sociales, de fake news, de ausencia de pensamiento crítico. Ya de por sí, ya por gente realmente comprometida con el trabajo teórico y académico, pues el tema de la ciencia ya de entrada es discutible. Hay gente que pues la niega, ¿no? Hablábamos un poco de Nietzsche, de Gianni Battimo, ¿no?, a quien cita también Nani, que va incluso más allá de Nietzsche en este sentido pues relativo, ¿no?, acerca de la interpretación. Y bueno, pues creo que esta discusión acerca de la cientificidad, de la descripción, como decía también ahorita Carlos Bustamante, me parece que es pertinente no solo para nosotros, Morelia, Michoacán, México, sino en general para la discusión teórica contemporánea. Títulos como Estética y Semiótica, el Ribaldone postestructuralista, creo que también son muy interesantes para poner en perspectiva el tema del posmodernismo, el postestructuralismo, que han sido pues de los movimientos, tendencias, aún en su etiqueta tan a veces ambigua, ¿no?, que son muy recientes y que todavía siguen condicionando la manera en la que entendemos y vivimos el fenómeno del arte. Títulos como Sobre la posibilidad de hacer ciencia del arte, en respuesta a Gombrich, y aquí pues se citará una referencia importante dentro del ámbito de la historia del arte, y ponerla pues también en cuestionamiento, como hace con otros autores también considerados incluso hasta míticos, ¿no?, como Umberto Eco precisamente, y otros. Neovanguardia italiana y epistemología, Anchesky, pensador europeo. En este ensayo Nani pues nos habla de su historia teórica, académica, de cómo se formó él a partir de sus profesores, de sus colegas, de las personas con las que discutía. Se menciona el panorama de la vanguardia italiana de los años 60, se menciona también cómo a partir de la tradición, pues desde principios del siglo XX se va construyendo esta idea de ciencia del arte, ¿no?, en Europa, a
a partir de ciertas posturas, ¿no? que aún todavía condicionan, insisto, la discusión en muchos lugares. La obra de arte del signo al cosmos Tutkurt, esta seguramente la conocen muchos de los presentes, ¿no? Los ensayos apócrifos, ¿no? que yo manejaba piratamente, ¿no? Y ahí está, pues, una cosa fundamental, caray, la explicación de la polisemia de la obra de arte contemporánea. Esa discusión sempiterna, ¿no? De que, tu interpretación está más completa o es mejor que la mía, o cómo hay que interpretar la obra, hay que recuperar la intención del artista, hay que recuperar su intentio autoris, ¿no? ¿Qué papel juega la interpretación formal que muchas veces se despacha por la más objetiva, ¿no? Es que yo hago análisis formal y ahí sí no valoro la obra, sino que la describo de acuerdo a los signos que objetivamente están ahí. Esta es una idea también muy difundida metafísicamente. Pero pues bueno, esta conexión que hace Nani de la obra de arte con pues, el número de Kant, prácticamente, ¿no? El hecho de que al acercarnos a una obra de arte, pues construimos un signo, porque obviamente nadie ve el número en sí, ¿no? Pero que vistas transversalmente las interpretaciones, pues vemos que la obra de arte dejó de ser un signo desde que la creó el artista. El artista la crea como un signo, pero vive en la comunidad como su contrario, como una entidad que no tiene identidad, que no tiene significación, no tiene identidad, sino a partir de la que uno pertinentemente, y esa es una palabra clave también en el libro, pertinencia, que retoma Nani de un semiólogo muy importante que es muy poco conocido en México, otro de los valores del libro también acercar a esta figura, ¿no? A la discusión teórica, que es Luis Jorge Prieto. Y bueno, pues entonces, vistas transversalmente las interpretaciones, pues vemos que el signo del artista para empezar se perdió, ¿no? No necesariamente se activa la interpretación de quien lo ve. Otra, que si el mismo artista se pone a interpretar su obra, es otro más de los intérpretes que están en torno a esta obra, a esta entidad nouménica, y que justamente para cada uno es un signo, ciertamente, aunque distinto al del artista, pero transversalmente vemos que todos ven cierta parcialidad de la obra y nadie puede decir que la conoce totalmente, ¿no? Y bueno, pues esto sonará muy postmoderno, dirá, pues sí, qué novedad, ¿no? El arte es subjetivo, ¿no? Es precisamente ahí donde está la particularidad, ¿no? Donde vive el diablo o Dios, como queramos decir, en el detalle. ¿De dónde viene esta polisemia del arte? ¿Es natural en él? O sea, como identidad, como esencia. Pues no, de hecho no. Spoiler, la respuesta no, pero ya verán cómo lo argumenta, ¿no? Gracias precisamente a dos niveles de pertinencia. La pertinencia individual, haciendo la conexión con la lingüística, un acto de habla, y la pertinencia cultural, un acto de lengua, entendida la lengua del arte no como una lengua universal, como también metafísicamente muchas veces se considera, sino como una lengua privada particular del tiempo y del espacio, que justamente tiene activa la práctica arte. A mí me enseñaron en muchos grados escolares que el arte era universal y que la Mona Lisa lo era, y que acercarnos a ella implicaba siempre, aunque uno no conociera la lengua, cosas así, siempre el mismo tipo de efecto estético, o la misma relación pues, con las personas. Y bueno, pues me doy cuenta de que no es así, ¿no? De hecho, fue una de las preguntas que le hice en clase en año, pero a mí me dijeron que era universal el arte, pues sí, pues una postura metafísica, ¿no? Parecida respecto a una de las últimas preguntas que lo hice ya que me regresé de Italia. Le dije, bueno, todo esto es muy bonito, o sea, es muy claro, ¿no? Lo que usted dice y estoy de acuerdo, pero pues si es tan claro, me viene la sospecha respecto a mí mismo, ¿por qué nadie se da cuenta, no? O sea, ¿por qué no así que estamos aquí nada más nosotros? Dice, y esta respuesta la conservo simple, o sea, de manera muy significativa, c'è molta metafísica in giro, o sea, hay mucha metafísica alrededor nuestra, ¿no? Con la cual leemos, interpretamos el mundo, le damos sentido a nuestras prácticas. Bueno, pues los últimos dos ensayos, Museo y Experimentación sobre la identidad del arte al final del milenio. Este ensayo, jóvenes, la muletilla que uso en mis clases, amigos de España, esta perspectiva me parece muy actual. El libro se escribió, este ensayo se escribió hace 20 años, pero estas previsiones que hace acerca del comportamiento del arte ahora me parecen súper lúcidas y acertadas, sobre todo en el terreno también de la experimentación con nuevas tecnologías, ¿no? Así que es un tema que creo que puede despertar mucho interés. Finalmente, el último ensayo, contra la teoría estándar de la comunicación, no solo Leibniz. Me parece que este es el borrador de una gran teoría de la comunicación que Nani pretendía hacer. De hecho,
bueno, tiene otro libro posterior, aunque también retoma otros ensayos, pero me parece que al fin de cuentas no lo construye con ese sentido explícito, ¿no? Este gran libro, digamos, esta gran teoría sobre la comunicación, pero aquí están las bases para hacerla, ¿no? Y lo resumió perfectamente Carlos Bustamante, la teoría del lugar, la intentio loci, como él la llama, porque dice, retomando Humberto Eco, cuando hablamos de comunicación, pues normalmente, si uno va al diccionario, pues dice transmisión de pensamientos, pero los pensamientos no se transmiten, bueno, porque no tenemos necesidad de hablar, ¿no? La empatía puede estar en la cosa, y no tendremos los malentendidos que tenemos cotidianamente. Justamente decía en clase Nani, una de las causas, si no la causa de que el mundo se acabe, va a ser justamente la ilusión que tenemos de que nos comunicamos, al menos en ese sentido, pues, de transmisión de pensamientos. Yo tengo una idea, la empaqueto, la codifico, se la mando, ¿no?, a mi receptor, el receptor la recibe, la decodifica y ya recupera el concepto que yo le quise enviar. Como bien decía Carlos justamente, pues de mi boca no salió el perro, pero tampoco salió el signo del perro. Se va a construir en la mente del intérprete a partir de los códigos que él tiene, pero no nada más estructurales, que es ahí otra de las distinciones que marcan a mí de manera muy puntual. Hay código y código. Está el código estructural y está el código pragmático, el código cultural, que precisamente hace que las cosas vayan cambiando, aun cuando al parecer la palabra o el significante se refiere a lo mismo. Y alguien podría decir, bueno, sí, pero el lenguaje es polisémico, sabemos, ¿no?, que las excepciones, la importancia del contexto, otra vez también lo que decía Carlos González respecto a esta respuesta simplística muchas veces de que sí, ok, es contextual la cosa. Bueno, pero ¿cómo funciona? ¿Qué tipos de contexto hay? ¿Y de qué manera esta praxis de lo cultural, de lo colectivo, pues se manifiesta también en lo individual? Y me gusta mucho, digo, no, obviamente no voy ahorita a clavarme tanto la cuestión, ustedes leanla, pero al final, pues Nani dice, pues tenía razón el viejo Hegel, ¿no?, el viejo idealismo. Es a fin de cuentas el espíritu el que se comunica consigo mismo. Nosotros somos signos de él y nuestras necesidades e intenciones al comunicarnos están mediadas por el lugar en el que estamos. La otra persona, antes de que le digamos las cosas, ya las conoce, si es que podemos tener la pretensión de compartirlas. Y esto hace que pues tengamos siempre, necesitemos, a mi juicio, tener siempre en mente que la condición del lugar, de la cultura, de la priori, pues modela nuestras necesidades, voluntades y capacidades de poner en juego a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Y nos invita pues a una cosa súper necesaria, no dar por descontado nada, no dar por descontado y de manera egoísta delegar la responsabilidad de que me entiendan a los otros, siendo que pues a fin de cuentas es siempre un juego de a ver si realmente podemos encontrarnos en nuestras soledades perennes, ¿no? Y a través del lenguaje, esta cosa tan chafa, esta cosa de emitir sonidos, ¿no?, y que el otro los escuche. Ven cómo estamos en el ámbito de lo analógico, ¿no?, en términos ahora que hablemos de cuestión digital y demás, no es algo tan mecanicista, tan rudimentario, y es a fin de cuentas una de las pocas herramientas, ¿no?, la lengua natural que tenemos un poco para compartirnos, ¿no? Y bueno, pues creo que ser conscientes de cómo funciona la cosa y qué alcances y desventajas y limitantes tiene esto, pues precisamente guardar silencio un poco, reflexionar acerca de cómo es que comunico o no comunico a partir del lugar en el que estoy, para volver a hablar ahora pues con la cognición, el conocimiento, la conciencia, que me dará la libertad precisamente de a través de esta conciencia de mi propio ser y de mi propio estar en el mundo, pues construir la vida que tengo la fortuna de vivir, ¿no? Y bueno, pues esta me parece que es uno de los ensayos que recapitula todo de manera más contundente y bueno, pues es esta la obra. Nosotros pues señalamos al final del libro ya los próximos títulos de la colección. Este es un salto de fe, ¿no? Esperemos que realmente se consolide. Tenemos el siguiente título que es De la poética, cómo nace y vive una obra de arte. Luego el tercero, Tesis de estética, a Humberto Eco en forma de respuesta. Es un libro muy, muy interesante en el que Nani le responde así textualmente a Eco, sobre todo en estas posturas de uno de sus últimos libros, algunos al respecto, los límites de la interpretación. Y así va línea por línea, ¿no?, haciendo este diálogo. Nani ha pasado una conferencia donde se habían enfrentado previamente justamente en esta discrepancia que tienen respecto a justamente los límites de la interpretación. ¿Cuáles son? La estructura o más bien la relación pertinente pragmática que precisamente se establece
aparece en una situación. Entonces, pues estos son, me parece que está otro después de, sí, por una nueva semiología del arte. Este es el cuarto título que esperaríamos que podamos editar, continuando con estas traducciones. Y de ahí, pues, faltarían todavía unos 4 o 5 que tenemos anunciados también en la sinopsis de la semblanza del autor. Y bueno, pues este es un proyecto pues, de largo alcance, ahora sí que de fondo, ¿no? En cuanto a carrera. Esperemos que estemos a la altura, hablo por mí, ¿no? de poder continuar precisamente siendo lo más pertinentes posible justamente a las expectativas de una obra de esta naturaleza. Obviamente, pues en este primer paso he tenido personas formidables que me han ayudado a llevar a esto a buen camino y esperemos que pueda continuar así. Pero bueno, y si no, pues ahí se muere uno en el intento, ¿no? ¿Qué más? A fin de cuentas, uno tiene que luchar por defender, construir el mundo que considera necesario, ¿no? Y bueno, pues yo no agregaría más. Me gustaría igual hacer una pregunta, intervención de parte de los asistentes. Les agradezco muchísimo, en serio, lo aprecio que hayan podido venir aquí y agradezco nuevamente a la mesa. ¿Alguien desea hacer una pregunta? ¿Un comentario sobre lo que se escuchó acá? Ahora les corresponde el uso de la voz. Aquí manden el mensaje, aquí lo decodificamos. Hugo lo decodifica. Yo no voy a hacer el salito, voy a saber ya qué van a decir antes de que lo... De hecho, Por favor. Bueno, decía que es el primer título de una colección, pero ¿qué obedece la elección de este primer título? O sea, ¿es un orden cronológico? ¿Es por tema? ¿Es porque nos va a permitir entender los demás? ¿O por qué es este primero? Sí, es muy buena pregunta esta. Sí, realmente, yo de hecho originalmente tenía la intención de proceder cronológicamente, y sí tengo los primeros libros también, pero pensé, a ver, quién sabe qué alcance logre tener esto, ¿no? Para empezar, quién sabe si se pueda realmente editar, no tenía yo la conciencia en ese momento, pero luego dije, tal vez sea más interesante, más importante que la gente conozca en general la teoría de Nani, para ver los asideros que puedan ser pertinentes a los intereses, y ya de ahí más bien irnos temáticamente respecto tal vez a la incluso espectacularidad de los títulos, ¿no? Eso de, en respuesta a Humberto Eco, pues puede jalar más auditorio, lo digo sin términos muy pragmáticos, ¿no? Por una nueva semiología del arte, de la poética, cómo vive y nace una obra de arte. Me parecían títulos que en desorden cronológico llamaban la atención y que sí llevaban también una concatenación ya a partir de este libro que yo vería como el passepartout, ¿no? Como decía hace rato, que esta condensación de varios títulos que explican en general todas las teorías de Nani y las muestran como un conjunto unificado. Entonces, lo pienso como una especie de resumen general de toda la teoría, y ya los otros libros ya se abocan ya a cuestiones específicas que forman parte de esta teoría. Obviamente, pues también aquí hay una discriminación personal mía, ¿no? Considero que este libro es más significativo en el sentido amplio, o sea, de explicar en general todas las teorías, que otros, ¿no? Por ejemplo, de la poética. Pero también por la manera en la que está escrito, insisto, con esta naturaleza, diría yo, pedagógica, me parece que estaba también más al alcance de las personas y creí que pues, sería un buen inicio. Es también uno de los libros más recientes, es del 2002. Después de este libro tiene también, publicó un ensayo traducido en varias lenguas que se llama El artista nunca ha tenido manos, en el 2012, y en el 2017 reeditó, porque creo que existía, esto lo tengo que revisar, no lo he hecho porque no tengo la oportunidad de ver el libro, pero es una conversación que tiene con Douglas Hofstadter, y me parece que también era un poco más reductivo en cuanto a visión, así que dije, mejor El silencio de Hermes, y a partir de ahí pues ya vemos, ¿no? Y pues sí, esta es la lógica de lo que vendría, y si todo va bien, pues tal vez sí ahora comenzar más cronológicamente desde el primero hasta el último respecto a los que ya están, ¿no? Esa fue la razón.
No, agregar que bueno, la explicación de Hugo, que es bastante técnica, también ahí en el Café Lugo él llevaba todo el bonche y me acuerdo que Miguel le dijo, ¿con cuál empezaríamos? Así le hizo, ¿eh? O sea que sí, él ya traía esa idea porque ya se había platicado, ¿no? ¿Cuál empezaríamos? Porque ya se había platicado precisamente de que lo cronológico no, ¿verdad? Y dice, bueno, indudablemente no lo dudó tampoco, igual que no dudó Carlos en decir que sí al proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, Laura. Bueno, yo por fortuna también conocía el trabajo de Nani a través de usted y de estas PDFs que comentabas, que por suerte no noté los errores. Y bueno, sabía que venía a ver un libro de él, pero ahora que contaron todo esto dije, ay no, pues el título no me sonaba. Entonces, ¿por qué se llama así? Me surge esa duda. Sí, de hecho, también esto es algo muy importante. El silencio de Hermes, lo menciona en el prólogo, se refiere a esta analogía que hace con el silencio auroral, ¿no? El fundador de la mañana. Hermes, bueno, sabemos todos que Hermes pues, es el dios de la comunicación, ¿no? Sabemos que su representación es iconográficamente pues, con unas alas o en el casco o en los pies, que vuela el mensaje. Pero también es interesante saber que es el dios de los ladrones, por ejemplo, el dios de las encrucijadas, el dios del movimiento en el sentido de aquello que, de la aventura, ¿no? de los proyectos, de las empresas. Y esa no es la excepción, de hecho, con la que Nani usa la figura de Hermes, sino más bien en esta, ¿no? Como esta entidad que da pie a que todo se pueda construir. Menciona en el análogo, en el prólogo, esta incluso frase que nosotros tenemos también en español, ¿no? Cuando todo el mundo está callado, la gente dice, pasó un ángel, ¿no? Bueno, pues los griegos decían, pasó Hermes. Pasó este ángel fundacional que surge con el alba y que permite que el día transcurra. Y en el día, pues, ¿qué pasa? Pues los intercambios, las encrucijadas, las decisiones, ¿no? La mercancía pasa de un lado a otro. También este término más, una metáfora que él usa también de Pitágoras acerca del mercado, ¿no? Y es justamente también lo que se esperaría, Nani, que ante una discusión pues muy verborreica incluso, ¿no? Sobre todo en lo más contemporáneo, que se lleva y se trae el tema del arte, de la interpretación y demás, yo un poco también lo decía, creo que es nuestra moda hermenéutica, aparentemente todos tenemos razón y todos no la tenemos al mismo tiempo, es hablar por hablar, o sea, sin tener ya ninguna esperanza de transitividad o de trascendencia. Entonces, ¿por qué no nos callamos un momento, reflexionamos acerca de qué significa hablar y luego hablamos, ¿no? De ahí viene un poco este sentido del título. ¿Sí? ¿Qué momento fue como crucial o así importante en el desarrollo académico de tu formación para encontrar respuestas en la teoría de Nani, como algún momento crucial no sé, encontré algo ahí que me cambió completamente? No, identifico perfectamente este momento que dices. Y fue en la lectura de un ensayo que no está aquí. Es un ensayo que de hecho ya también traduje y también ya lo he compartido en mis clases. Se llama De lo que sería conveniente acordar antes de cualquier discusión acerca del arte, más un regaño decidido a un joven estudioso de estos temas. Es un título irónico, sí, deliberadamente largo por, insisto, broma de Nani, pero este libro, que yo después bauticé en mi traducción como Rimbroto, porque así se dice regaño, ¿no? En italiano, un regaño a un joven estudioso de estos temas, Rimbroto 03, de hecho, porque fue la tercera versión de la traducción que hice, pues es el archivo básico, a pie regular de todas mis clases, porque precisamente se fijan los elementos teóricos para empezar una discusión no solo acerca del arte, sino de cualquier cosa, ¿no? La distinción que hace entre pensamiento práctico y pensamiento científico, la explicación acerca de cómo se construyen los signos, la noción de sujeto funcional, y hablando de arte, la distinción entre poética y estética, o entre crítica y estética. Entonces, yo leí este ensayo y para mí fue iluminante, te lo digo así, tal cual. O sea, fue un antes y un después en mi vida. O sea, realmente todo lo que yo ya de alguna manera había un poco reflexionado, vivido, porque yo
yo antes de tener contacto con esto, bueno, antes de ir a Italia, había trabajado pues, como periodista, en el ámbito cultural, estaba cercano al ámbito artístico, ahora sí que en la talacha cotidiana del reportero me tocaba improvisarme crítico de todo, a diario, ¿no? Me tocaba ir a cubrir una obra de teatro, la muestra de cine, me tocaba ir al Festival de Cine de Música, y pues alguien de 21, 23 años, pues en ese momento, digo ahora, también ahora, no digo que ya esté de otro lado, pero me sentía yo con la necesidad de profundizar en esos temas, o sea, porque yo sentía en carne propia estas preguntas, que están un poco aquí atrás, ¿no? Dicen, ¿quién decide las reglas de la interpretación? ¿No? El artista, la obra como estructura, el receptor que arbitraria y salvajemente puede hacer lo que quiera con el texto. Hablando ya de la crítica, ¿cuál tiene más validez que otra? ¿No? ¿Quién agota de manera más adecuada el caudal? Porque yo también ya notaba la polisemia, ¿no? Desde antes de leer a Nani, veía las opiniones tan distantes de muchas personas y no me explicaba yo, más allá del ámbito político, o sea, cómo funcionaba, ¿no? ¿Por qué la gente confía más en Monsiváis que en tal otro, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, pues, en ese momento en mi vida, pues, con estas inquietudes que yo ya traía, pues confluyeron en encontrar respuestas, ¿no? Y sí fue algo que marcó un antes y un después. De hecho, a partir de ese ensayo, invitaba a mis amigos a las clases de Nani, le pedí permiso para que fueran gente que no estaba escrita, al final no fue nadie, pero bueno, sí me había dado chance. Y bueno, pues realmente también fue la razón por la cual, insisto, fui profesor, o sea, me dediqué a eso, porque pensaba que justamente a partir de mis clases podía platicar y discutir de esto que yo también quería esclarecer para mí, y hasta la fecha para eso son, ¿no? O sea, yo presento estas teorías que yo tengo como base, ¿no? En mi modelo, y quiero escuchar qué dicen otras personas, o sea, cómo las ven, qué están de acuerdo o no, por qué, y eso a mí me nutre como no hay una idea. O sea, es una cuestión egoísta para el primer lugar, ¿no? Para el primer lugar dar clase, para uno tener esta necesidad y voluntad de poner en discusión y de retroalimentarse antes de pensar de que, soy profesor porque quiero compartir un conocimiento, quién sabe qué. Es más bien una cuestión de ponerme en juego todos los días porque necesito hacerlo, si no, pues caería justamente en ser un adepto, ¿no? ¿Alguien más? Yo. Darío, sí. Cuando hablan de la estructura del libro y de que realmente se pueden leer los ensayos individualmente, en el método de traducción o en el proceso, ¿se siguió ese mismo esquema? ¿O cómo fue el proceso de traducción del libro? No, fíjate, ahí sí, Darío, me lo aventé de inicio a fin. Y fíjate, yo como vinamente dije, lo bueno es que ya cuando vaya al tercer cuarto, pues ya tengo el de la obra de arte, el signo del cosmos oscuro. Porque también pensaba en los deadline que me había dado Miguel, ¿no? Él me dijo 2 meses o menos, porque tenemos todavía cuestiones burocráticas que cumplir para entrar a programas, concursos, becas, ¿no? Para los siguientes títulos, ¿no? Entonces, fue una cosa de sacar lo más pronto posible. Y sí, así que sistemáticamente desde el inicio, desde el primer ensayo, así me fui. Y cuando llegué a la obra de arte, el signo del cosmos oscuro, y abrí el ensayo que todos conocen, muchos de aquí conocen, me llevé las manos a la cabeza y dije, no manches, o sea, esto está de rehacer totalmente. Primero intenté corregirlo sobre el manche y después dije, no, mejor otra vez de cabeza, ¿no? Y esto implica ver cómo cambia el sujeto funcional, tú que conoces estas terminologías. El Hugo, que tradujo ese ensayo en el 2009, me acuerdo más o menos, y después de 10 años, ¿no? Otra vez, no solamente estoy traduciendo a Nani, sino a mí mismo traduciendo a Nani después de esta actualización. Pero sí, el trabajo fue así de pe a pa, no se siguió el esquema de, empiezo por el final. Y sí pensé en decir, comienzo por el último, que es el más largo, pero quise hacerlo uno a la vez para mantener también un poco los mismos criterios, que luego pueden olvidarse, algo así como la continuidad de las películas, no acordarme que tuviera sombrero en el primer ensayo, y en el quinto ponérselo, y luego en el octavo ya quitárselo otra vez, mejor progresivamente ir de manera uniforme. Sí, esa fue la estrategia. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿André? Maestro, pues antes que nada quiero felicitarles por su trabajo. Yo creo que ahorita están con todas mis compañeras que nos va a servir mucho el libro para nuestra clase. Y preguntar más o menos cuánto fue el tiempo en
No, la edición, el primer ensayo que traduje fue en el 2009, que, bueno, fue el de Rimbroto, pero después casi luego el de la obra de arte del siglo Alonso Sudhurst. Y desde entonces los he usado en mis clases, pero te digo, de manera informal. Pero la idea de editar este libro surgió en mayo pasado. A finales de mayo nos vimos, decidimos, y en 2 meses salió. En julio ya estaba lista la primera prueba, correcciones, bla, bla, y cuestiones tramitológicas que aún no terminamos, de hecho, pero ahí están. Y pues sí, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pues llevan 4 meses desde que, así, porque ahí comenzó. O sea, antes de eso era como decía Carlos, pues a ver cuándo, ¿no? Luego que haya tiempo. Y estando en el ámbito académico, Carlos, pues es mucho más ocupado que yo, porque también tiene otras responsabilidades de administración y de dirección. Yo, pues que soy un soldado, lo cotidiano, pues sí, es cosa de, en las clases, pues llegas en la mañana, llegas a tu casa en la noche y ya no piensas en nada más. Ya ni siquiera a veces ver películas, que sería lo que más me hubiera gustado hacer. Y por eso es que se relegan las cosas por años, ya después uno se da cuenta, no manches, pues ya no sé cuándo. Así que en mayo fue todo muy pragmático, y ahí, o sea, resalto sobre todo la actitud de Miguel. O sea, esta capacidad de identificar el problema y de ver la ruta crítica para su solución y trabajar para ello, fue algo que a mí me metió en cintura, o sea, en mi dispersión, ahora sí que allá cuando haya chance, ¿no? Desde mayo empezó esto. Y otra pregunta, ¿usted pensaría hacer algún libro de teoría loca? Pues, no, de hecho, actualmente, bueno, tengo un artículo que publiqué en el doctorado que justamente resume toda la tesis del doctorado, no tiene rato de eso también. Sí, de hecho. Porque gracias a Carlos, no, pero ¿qué Dios? Gracias a Carlos me conectó con la revista y le mandé el ensayo a la revista y la aceptaron. Una revista española, de hecho, donde él también ha publicado, una en Murcia, Cartavirus se llama. Y después de ese, realmente no he tenido una publicación científica de mi autoría. Digo, he tenido reseñas, he hecho crítica de arte, crítica de cine, pero, ok, son publicaciones, pero yo más bien entiendo una publicación en sentido científico, de acuerdo a lo que dicen a mí. No está como idea, aunque sí tengo el proyecto de tal vez poder entrar a un instituto de investigación y hacer lo que quise hacer como primera idea cuando entré al doctorado, una estética del cine en México. Estética como lo tiene Nani, ¿no? Con todo el fenómeno en su totalidad, o al menos dar las bases para también, ahora sí que después colaborar con otras personas en esta obra. Algo así como él quería hacer, o quiere, esta teoría de la comunicación en general, yo una estética del cine contemporáneo, al menos en el país. Pero pues a ver qué pasa. Ahorita en lo inmediato no veo, claro, también sabes, igual con Miguel que me dé la nota crítica también para eso. Pero sí, eso sería, André. ¿Alguna más para cerrar? Sí, ¿Vale? ¿Qué onda, Hugo? Pues felicidades porque ya se publicó. ¿Cómo lo está viendo Nani desde Italia, la publicación de su libro? No sé si él sea como un hablante, o sepa hablar español, pero ¿cómo él está viendo tu traición, tu traducción hacia su libro? Pues mira, obviamente estuvimos muy en contacto a través de mail, porque él revisó cada uno de los ensayos. Fue una de las cosas que al principio acordamos. Yo le dije, obviamente, profesor, pues usted dígame si va bien la cosa, ¿no? Porque si no, pues no se hace nada. O sea, a mí, más allá de todos los problemas y necesidades, lo que me interesaba era justamente que él tuviera estuviera satisfecho pues con la traducción, porque es una responsabilidad que tiene cualquier traductor, ¿no? O sea, realmente no digo igual, porque ya lo explicó muy bien también Carlos ahorita, ¿no? Esta cuestión de decir casi la misma cosa, pero sí tienes una responsabilidad con el emisor para ver si realmente estás queriendo decir lo que él dijo, ¿no? Entonces, aparte de yo, pues por todo el respeto, admiración y afecto que tengo por Nani, pues más aún se acrecentaba esta responsabilidad. Y él, pues muy abierto y todo, siempre, desde el primer ensayo me dijo que le había gustado, y esto fue para mí un gusto, realmente me sentí muy honrado. Y ya de ahí realmente debo decir, otra vez sin querer pecar de la gloria, que fueron un poco los errores que él marcó, le gustó el trabajo,
Y ahora que ya está terminado también me dejó ver que estaba muy contento, que de hecho quiere ver el video que estamos ahorita tomando, ¿no? Ya tiene también los libros y pues en redes sociales también nos ha hecho favor de publicar ahí algunas cosas, así que creo que le ha gustado, espero. Dani, que lo veas. Y es que realmente lo que dice aquí en el colofón de nos sentimos honrados al generar un aporte cultural para el mundo de habla hispana, pues no es cualquier cosa, ¿no? Imagínense de lo que estamos hablando, que eso lo comentábamos con Miguel, ahora sí desde hace aquellos 3 años, y como avanzaba decía, oye, además con la perspectiva de distribución y del profesionalismo que tiene Silla Vacía, esto pinta bastante bien, de verdad, o sea, para que esto se difunda pues, en todo Iberoamérica, bueno, digo Latinoamérica, porque en Brasil pues, hay cualquier cantidad de gente que lee en español, y obviamente pues, en España, ¿no? Entonces yo me auguro que esto va a tener una gran difusión, imagínate, o sea, sí, como dice Hugo, ¿no? Porque la verdad pues habla de todo el mundo de habla hispana y es ahorita el único traductor, ¿no? Además, de manera explícita, pues también Ani nos mandó una nota de la edición que está al inicio del libro. Yo quise dejar en italiano como una especie de voz directa, ¿no? A mí por lo entrañable que me resultaban sus palabras, quería dejarlas tal cual, ¿no? La traduzco rápidamente porque está en italiano. Estoy feliz de la traducción mexicana de este libro mío. Agradezco de corazón al editor y al traductor, profesor Hugo Leiva, que con tanta bravura en el sentido de eficacia, que es bueno, ¿no? Ha hecho en la nueva lengua las queridas, a veces verdaderamente extravagantes, volute, ayúdame Carlos, la razón también. Bueno, hasta que las puntadas casi sí, las expresiones. Las batutas, sí, expresiones. Las expresiones a veces extravagantes, en el juego de palabras de mi pensamiento. Han pasado cerca de 20 años de su publicación en mi país, en Italia, y mucha agua ha pasado bajo los puentes. Pero releyéndolo a distancia, eso también me hace muy feliz que haya releído su propio libro, ¿no? Tal vez no lo haya hecho, no sé, obviamente, pero no sé, es muy particular. Pero releyéndolo a distancia de tantos años, me he dado cuenta de que el libro continúa a responder a problemáticas que se han quedado sin solución, o al menos apaciguadas todavía sus soluciones, a mi parecer equivocadas del proceso. Considero en suma que el libro, así como fue escrito, sea todavía actual y no necesite de ninguna actualización, además de que tiende a moverse sobre principios generales y de fondo que en cuanto tales no envejecen nunca. Luciano Nani, Bolonia, 24 de junio de 2019. Pues aquí dice un poco esto, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Alguien más? Nada más para... creo que omitió, pero ¿dónde podemos adquirir el libro? Pues aquí. Aviso parroquial, sí. El costo del libro, por ser un tiraje pequeño, se imprimieron 300 ejemplares. El costo real del libro debería ser 230 pesos por pieza. Dado que lo subvencionó la Facultad de Filosofía, como ya se mencionó, el precio al público va a ser de 150 y el día de hoy se va a vender en 100 pesos. Así que, pues bueno, ese es el aviso parroquial. También a partir ya del siguiente mes, ya vamos a tener también la distribución de este libro, tanto en librerías Gandhi como en Forrúa, y en noviembre ya va a estar también disponible en Amazon. Por eso al principio les comentaba que con este libro, para nosotros en Silla Vacía iniciamos una nueva etapa, que es una vez que hemos acuñado, gracias al apoyo de muchas instituciones y de autores de manera particular, una vez que en 5 años y medio tenemos 66 ediciones en las que hemos participado, ahora viene este segundo momento que, como también dice Carlos, lo hemos trabajado durante 2 años y estamos dando y dando, y ya en noviembre estará la página web de Silla Vacía, donde ahí mismo será también venta de los ejemplares y envíos a toda la República, y con El Silencio de Hermes es el primer título que ya desde el sello va a estar también disponible en Amazon, y vamos a continuar con otros títulos. Entonces
de esta manera es que estamos trabajando esto, justo por lo que señalábamos hace un momento. Ustedes aquí, o quienes también ya han estado del otro lado en materia editorial, un año o 3 años se pueden decir muy pocos, ¿no? Más el tiempo que tardó Nani para elaborar su libro, y ahora pues lo importante es eso, que el trabajo pueda llegar del otro lado, que pueda trascender fronteras, que pueda trascender temporalidades, y ahora este segundo momento para nosotros, y con todos estos puntos de venta que va a haber, justamente es eso, o sea, que este tiraje se agote rápido, que se pueda seguir adquiriendo, por lo que señalábamos, ¿no? Lo decía Hugo, mencionaba 2 conceptos, es un privilegio y un honor, creo que todos lo compartimos aquí en la mesa, y a propósito de lo que se señalaba, pues nos interesa compartir esto justo para esa situación, ¿no? Que una vez conociendo estas posturas puedan existir otras voces que hablen sobre esto, que se pueda interpelar al propio Nani en ese sentido, y a propósito de lo que señalaba también Hugo del salto de fe, pues ya lo dimos una vez y ya lo materializamos, ¿por qué demonios no hacerlo otras más? Así que pues bueno, ahí ahorita aquí los ejemplares estarán disponibles a ese precio en 100 pesos, y pues no nos resta más que agradecer su tiempo y que estén aquí acompañándonos, y nuevamente reitero el agradecimiento al doctor Eduardo González Lipierro por facilitarnos el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas para llevar a cabo la presentación. Por nuestra parte es todo, muchísimas gracias.